ISO como tal. Eh, como participantes del grupo educativo, el grupo educativo Capacítate Perú. Eh, Vamos a dar inicio a una capacitación. Esta capacitación es sobre manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones y lectura de data logger, ¿no? Me presento, mi nombre es Edwin Ayala, yo soy ingeniero de profesión, que tengo una amplia experiencia viendo todo lo que conlleva lo que es sistemas integrados de gestión. El día de hoy vamos a tocar un punto importante justo en la parte de calidad, ¿no? Y la parte de entender los conceptos básicos de cadena de frío, como también entender el control de temperatura, que eso vamos a ver al final con la lectura de Data Logger, ¿sí? Muy bien, entonces esta presentación va justamente dirigida este, a todo profesional de la calidad, ¿no? Que quiera realizar o que esté emprendiendo a realizar sus especializaciones sobre temas justamente de contaminación cruzada, buenas prácticas de manufactura, seguridad alimentaria, ¿no? Etc, etc. Entonces es muy importante conocer estas partes sobre el tema de eh, manejo de cadena de frío, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar. Un momento. Muy bien. Cadena de frío, ¿no? Es un sistema fundamental que nos garantiza la conservación óptima de los alimentos, ¿no? Si nosotros no llevamos un control correcto en la cadena de frío, ¿ya? Y lo que se vio, hay que llevarnos el ejemplo más grande en todo lo que es la cadena de frío en el tema de la vacunación, ¿ya? Cuando estuvimos en tema de pandemia, llevar el control respectivo sobre el proceso de vacunación en el tema de la cadena de frío es muy importante, ¿ya? Porque sucede de que si en caso de no tenemos el correcto control en manejar las temperaturas correctas para prever la conservación de las vacunas, entonces podríamos conllevar un riesgo a la salud pública, en este caso a las personas a quien se les va a suministrar este medicamento, ¿no? Lo mismo en la cadena de frío, en el tema farmacéutico, en el tema de salud, también está en el tema alimentario, ¿no? Entonces, mantener un control respectivo sobre el control de las temperaturas para prever justamente estos alimentos que estén en óptimas condiciones, nos va a ayudar justamente a no tener ninguna contingencia en temas legales y también en temas hasta perjudicial, ¿no? En tema de impacto de salubridad, ¿no? Por eso la cadena de frío justamente es un sistema muy fundamental en todo lo que es la cadena de calidad y hay que tener un correcto control en el manejo de las temperaturas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿cuáles son los componentes clave, ¿no? De la cadena de frío? Se basa desde la producción, el almacenamiento, el transporte y tecnologías esenciales, ¿no? Ya uno desde el control de la parte productiva, ¿no? Comenzamos a hablar sobre un tema de cadena de frío, ¿no? Comenzamos a hablar en el control tanto ambiental, el control de calor, frío, etc., ¿no? Almacenamiento y transporte de la misma forma, cómo estamos refrigerando, cómo estamos teniendo a nuestro sistema de transporte en sus cámaras que nos ayudan a mantener justamente estos estados totalmente correctos, ¿no? En buenas condiciones para poder minimizar cualquier tipo de riesgo en condiciones de calidad, ¿no? Y las tecnologías esenciales, ¿no? Que hoy por hoy
con estas amplias tecnologías existen distintos tipos de sensores, ¿no? En donde podemos monitorear cómo va a estar el control de temperatura, qué debemos mejorar para poder prever mejor nuestros productos, ¿no? Entonces, como siempre, empezando con el tema de la base legal, ¿no? Y la base legal hay uno muy principal que es Digesa, ¿no? Digesa, Senasa y la parte de las sanciones nos brindan justamente indicaciones en estricto sobre temas de cadena de frío. Un reglamento sanitario es el Decreto Supremo 00798, ¿no? Que garantiza la inocuidad de alimentario durante el manejo de cadena de frío. Sin embargo, también existen otras, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver a continuación, por ejemplo, y este es la que estás pudiendo visualizar, ¿no? Esta es la 136 MINSA, ¿ya? Esta es la norma técnica de salud para el manejo de cadena de frío en las inmunizaciones. Toda persona, todo conocedor o todo especialista que quiera desarrollar trabajos en estricto o en detalle sobre temas de inmunizaciones, tiene que hacerlo según este documento de norma técnica, ¿ya? Entonces es muy importante conocer esta norma técnica al revés y al derecho, porque aquí detalla no solamente algunas definiciones, cómo tiene que estar el tema de almacenaje, sino que también te da indicadores importantes en caso de temperatura, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, por ejemplo, en la parte última ya, en anexos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos da un detalle justamente en reparaciones, hasta para preparación, uso de herramientas de uso eléctrico, etc., etc. Formulario de protocolo de validación de vida fría de termos portavacuna o cajas transportadoras, eso vamos a verlo más adelante, estos termos portavacunas, ¿no? Eh, También nos habla el protocolo de validación de la vida fría, justamente en estos termos de portavacunas y en las cajas transportadoras, ¿no? Y como le decía, ¿no? Mira, acá hay algo muy interesante, que es importante que lo engranes con tus procedimientos. Ojo, el tema de vacuna ya comenzamos a hablar con un tema de este, ya un tema del Ministerio de Salud, ¿no? Con el tema del MINSA. Y estos puntos recaen en demasiada importancia, ¿ya? O sea, no es solamente que uno lo contemple como que yo quiero tener mis procedimientos propios, ¿no? Lo adecuo a mi sistema, no va por ahí. Lo que va es más es bajo una norma legal desde el MINSA. Estamos hablando de vacunas y las vacunas tienen un impacto a la salud muy grande, ¿no? Y el sistema de inmunizaciones es muy importante llevarlo a pie de la letra como nos está indicando esta norma. Y por ejemplo, en este protocolo ya nos habla de validar el tiempo de duración de temperaturas entre los 2 grados Celsius a 8 grados Celsius, ¿no? De los termos portavacunas y cajas transportadoras sin apertura con paquetes fríos adecuados. Desde esto anexo ya te está indicando de qué manera uno debe realizar estos tipos de gestiones de validación de tiempo de temperatura, ¿ya? Entonces es importante contemplar todo esto, ¿no? Ahora, cuando se habla de paquetes de fríos congelados, hay un grado que es de -25 grados Celsius, ¿no? Congelados por 3 días. Este es algo en estricto, ojo con eso, ¿ya? Muchas veces a veces se toma de alto estos puntos, en especial de los paquetes de fríos congelados, ¿ya? Y cuando sucede esto, eh, puede causar una alteración a estos compuestos temas de vacuna, ¿ya? Y como mencionaba al inicio, puede causar una alteración a la persona que le va a suministrar. Imagínate esto, ¿no? O sea, uno va a un centro médico para aplicarse una vacuna porque quiere curarse, quiere sanarse, pero no hubo un control en estricto y esta vacuna no tiene las condiciones o las propiedades que más que beneficiarme, lo que va a hacer
es perjudicar a la persona a quien se le está suministrando, ¿no? Entonces es importante que usted, cuando va a realizar un procedimiento o va a seguir una secuencia, su matriz es la norma técnica de salud, la 136, ¿no? Acá vemos un formulario de protocolo de pruebas para temperatura de conservación en gabinetes, ¿no? Y acá ya te ponen justamente el número de serie de data logger, ¿no? Que lo vamos a ver al final, ¿ya? Pero justamente para esto nos sirve, para poder colocar las diferentes identificaciones, ¿no? Por ejemplo, acá ubicación de los data logger, ¿no? Dónde deben estar ubicados, cómo deben estar colocados, porque este es un dispositivo que se puede también perjudicar si es que no se coloca de manera correcta, ¿no? Eh, porque puede alterar su dispositivo, ¿no? Entonces, como puede observar, este documento es tan amplio y tan a detalle en donde usted va a encontrar hasta las especificaciones en temas eléctricos, si en caso suceda un tema de falta de fluido eléctrico, ¿no? Por eso es muy importante que todo lo que es en parte de calidad engrane y tenga bastante comunicación, en este caso con el área de los ingenieros de mantenimiento, ¿no? Cómo deben estar los generadores eléctricos, en qué condiciones deben estar, porque imagínate en un proceso de conservación, baja la temperatura o sube la temperatura y esto lo que va a ocasionar es justamente que perjudique a la persona que estamos realizando un trabajo de conservación, ¿no? Entonces va a deteriorar más este compuesto, ¿no? Entonces, vital esta parte de la norma que usted tendría que revisar para realizar sus distintos procedimientos, ¿no? Asimismo, en caso de Senasa, ¿no? Ya nos habla sobre especificaciones para el tratamiento de frío y ubicación de sensores en contenedores autorrefrigerados, ¿no? Esto ya más a detalle para tratamientos de frío, eh, cómo yo tengo que colocar mis sensores, es un tema más de control, pero ya el Servicio Nacional de Sanidad Agraria nos ayuda dándonos estos instructivos, ¿ya? En el tema de salubridad y en el tema de cadena de frío, es importante que usted lo contemple todo con la norma técnica, ¿no? No ir a tallar con algún procedimiento propio sin consultar la norma técnica o las normas estatales que brindan justamente el tema del Estado, ¿no? Entonces, muy importante esa parte de ahí. Muy bien, entonces, eh, cadena de frío, ¿no? ¿Cuál es la definición de cadena de frío? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender cuando se habla de cadena de frío? Pues es un conjunto de procedimientos, ¿no? Actividades que me van a ayudar justamente a potencializar la inmunología de las vacunas desde su fabricación hasta su aplicación. Hay un control estricto en la elaboración de este tipo de productos. No puede fallar ni un tema de temperatura porque en caso contrario hay alguna alteración y esa alteración lo que va a conllevar es justamente perjudicar a la salud de los, en este caso de la persona a quien se le suministre, ¿no? Entonces, como vimos en la norma, ¿no? Acá también extraemos un poco, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Conservación de las vacunas que estén desde 2 a 8 grados Celsius, que esto nos garantiza una protección segura a las enfermedades en las personas. No tenerla así nos va a generar cualquier tema de incidencia. ¿Qué niveles de almacenamiento podemos encontrar? Tenemos desde el nivel central hasta el nivel local, ¿no? Nivel central, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Macro, regional, ¿no? ¿Cuánto puede estar almacenado estos productos a nivel central? 12 meses, ¿no? A nivel regional, en las naciones, en las regiones, por un periodo de 6 meses, ¿ya? Almacén de redes, ¿no? Por un periodo de 3 meses y almacén de tipo local
o en centros o puestos o periodos cortos de un mes por máximo de 2 meses, ¿no? Las cantidades de vacuna, y esto es muy importante, por eso se ha colocado como algo, como alerta, la cantidad de vacuna está en función de la cantidad de población asignada. Por eso quizás ustedes cuando están en sus hogares ven el tema del registro que censa, ¿no? El proceso de censado. Justamente es para ver todos estos procesos, ¿no? Es justamente para poder mapear y para poder saber cuánto yo tengo que tener almacenado de estos tipos de productos, ¿no? Almacenamiento de vacunas no es acumulativo, no es como una producción, ¿no? No es como que yo me comienzo a estoquear de vacunas, no es esa forma, porque tiene un ciclo de vida, ¿no? Y de pasar eso perjudica el producto, ¿no? Se debe dar uso, por eso existe una programación de entrega de estos productos, ¿no? Por lo que debe llevarse un control justamente, ¿no? De las vacunas que van ingresando y aquellas que son utilizadas. Este es un ingreso frecuente, ¿no? FIFO, FEFO, que se pudo hablar en el de buenas prácticas de distribución de transporte y buenas prácticas de almacenamiento, ¿no? Aquí se aplica con mayor regularidad, ¿no? Que tiene que haber un control en específico, ¿no? ¿Cuáles son las funciones principales que se debe cumplir en la cadena de frío? Pues un control de registro de temperatura, ¿no? Se lo resume todo. De no tener un control de temperatura, lo que va a conllevar es justamente a que se perjudique el producto y puede haber una alteración en tema de salubridad, ¿no? Preparación y adecuación de paquetes de frío, ¿no? Tener un procedimiento para esto, ¿no? O sea, ¿cómo yo lo suministro? ¿Cómo hago esta preparación? ¿Cómo lo ingreso al tema de estas portavacunas y por qué no en el tema de almacenaje, ¿no? Tener un plan de contingencia de emergencia, ¿no? Oye, se me fue el fluido eléctrico, ¿no? Oye, hay un tema de amago de fuego, ¿no? Hay un tema de sismo. ¿Cómo hago con estas vacunas? ¿Cómo puedo tener la contingencia en estas emergencias? ¿Cómo yo mitigo un tema de incendio para no perjudicar el tema de estos productos? O sea, hay un cambio de temperatura abrupto, si te das cuenta. ¿Cómo mapeo lo descarto, lo que no? O sea, está en buenas condiciones y las que no. Todo eso es importante tenerlo mapeado porque si no, caso contrario, va a perjudicar, ¿no? A todo el ciclo, ¿no? Complemento de cadena de frío, mira, tenemos caja transportadora, mira, la caja transportadora termos portavacunas, dentro del termo portavacunas, paquete de fríos de agua, termómetros de alcohol con indicador de grados, termómetros de registro de data logger, ¿no? Y colocamos al infante, ¿no? Al infantil, en ese caso, a la persona a quien se va a suministrar el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, importante esto, o sea, yo tengo este ciclo de cadena de frío y lo que yo tengo que hacer es justamente respetar con cada uno de los puntos porque va ahí a suministrado a un ser humano, ¿no? Entonces no podemos tener errores en este punto porque estamos hablando sobre el impacto a la vida humana. Entonces ahí es perjudicial, ¿no? Almacenamiento de vacuna. La temperatura, esto nuevamente estamos reiterando el objetivo, según la 136 norma técnica, de 2 a 8 grados, ¿no? En todo nivel de cadena de frío. Es importante recordarse eso. Los equipos de cadena de frío adquiridos por la vacuna son exclusivos para el almacenamiento de vacunas del uso humano, ¿no? Si yo tengo justamente este almacenamiento para vacunas, es justamente para almacenar ello, ¿no? No almacenar otra cosa más. Está terminantemente prohibido en todos los niveles almacenar junto con las vacunas de uso humano medicamentos reactivos, muestras de laboratorio, vacunas que no son de uso humano, alimentos o bebidas. Mucho cuidado con esto, por creer que es una cámara de frío, yo puedo almacenar cualquier producto, ¿no? En temas de vacuna no es la forma, porque puede causar un impacto a la salud muy grande. Recordar que los elementos en estos casos, eh, como medicamentos, tienen elementos químicos.
muchos de estos pueden ser reactivos o muchos de estos pueden tener un impacto de peligrosidad muy fuerte. Y entonces es muy importante que uno tenga que saber mapear y controlar y establecer prohibiciones en estrictos en donde yo voy a almacenar, ¿no? En caso de desastre, evalúa los riesgos potenciales de ruptura de cadena de frío. Existe un sismo, ¿no? ¿Cómo yo evalúo ese desastre, ¿no? No sé, hubo un tema de incendio, ya. ¿Cuál es mi protocolo? ¿Cuál es mi sistema contra incendio para prever y no alterar el almacenaje de vacunas, ¿no? Todo esto tiene que estar justamente detallado en un procedimiento en específico para que uno no pueda perjudicar a la salud, ¿no? Cuando el diluyente está junto, ¿no? A la prestación de la vacuna fiofilizada, se conserva en refrigeración a al igual que la vacuna, ¿no? O sea, cuando el diluyente, este, justamente viene en presentación separada de la vacuna, no requiere ser almacenado en cadena de frío. Sin embargo, para su reconstrucción debe tener la misma temperatura de de la vacuna, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento entonces para la cadena de frío? Los paquetes de fríos deben llenarse con agua solo hasta la línea señalada con el nivel de llenado, nunca totalmente. Existe justamente un punto, un tema de marca, en donde solo hasta ese límite uno puede llenar el tema de agua. Pasas de ahí o menos de ahí, puedes causar un tema de una alteración o no una adecuada conservación. Y por ello se entiende que alteras al producto, ¿no? Secar, ¿no? Los paquetes de fríos de agua antes de ser introducido al congelador, ¿no? Hay que secar nuestros paquetes, no colocarlos en temas de humedad, ¿no? Recordar de que por eso es que hay una señalización de agua. Si están húmedos, sigue conteniendo agua, ¿no? Entonces esta agua va a tener una reacción y es importante mantener el orden correcto al proceso de la cadena de frío. El tiempo mínimo de congelación de los paquetes de frío es de 24 horas, ¿no? No más ni menos. Ese es su tiempo, ¿no? Los paquetes de fríos que son congelados por más de 3 días permiten mantener la temperatura por más horas, ¿no? Entonces, eso también es importante saber al momento de hacer nuestros productos de congelación, ¿no? Seguimos con el procedimiento. Paso uno, retirar los paquetes de frío de la congeladora, ¿no? Yo retiro los paquetes de frío de la congeladora, coloco los paquetes de frío sobre una superficie, una mesa o un soporte de descongelación. Espero el tiempo necesario hasta que el paquete de frío se descongele y al agitarlo se observa y se escucha que el agua se mueve levemente dentro del paquete frío, ¿no? Colocamos estos paquetes de frío en un termo de portavacunas y la preparación del termo portavacunas toma sus tiempos, con la cual se debe anticipar su preparación a fin de no afectar la atención a las personas. Toda esta secuencia es importante respetarlo. Pasarnos algo, puede haber un cambio abrupto de temperatura y esto va a poder perjudicar en este caso a la persona a quien se va a suministrar, ¿no? Paquetes de frío del congelador deben estar a -20 grados o a 25 grados, ¿no? El tiempo dependerá de la temperatura ambiental. Un día caluroso no es lo mismo a un día nublado o un día lluvioso, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que reforzar, ¿no? En el tema de las preparaciones para paquetes fríos, ¿no? No debe forzarse la adecuación de los paquetes de frío, por lo tanto, no debe colocarse paquete de frío en recipientes con agua, no debe lavarse en corrientes de agua y no debe exponerlos a fuente de calor. Esto es importante, afectarlo a fuentes de calor va a alterar en gran medida en tema de mi procedimiento de cadena de frío, ¿no? Por ejemplo, como lo que está viendo ahora, ¿no? Mira, vacunas sensibles a temperaturas de congelación, ¿no?
todas las vacunas combinadas que contengan las vacunas anteriores, eh, como las tetravalentes, hexavalentes, ¿no? La influencia, etc., etc. Entonces, tiene que haber todo un proceso porque algunas vacunas son sensibles a temperaturas de congelación, ¿no? Hay que manejarlo muy bien. No hay que hacer este paso abrupto, ¿no? De pasar de un punto a otro punto, porque ahí podemos hacer un tema de alteración de las vacunas, ¿no? Luego, eh, en las mañanas, por ejemplo, preparación para el termo portavacunas, ¿no? Ya nos vamos a ir más por tema de portavacunas. Siempre hay que verificar la luz de encendido del refrigerador, ¿no? A veces esto puede fallar también. Para eso es importante contactar con la área, en este caso, de mantenimiento, los ingenieros de electricidad, responsables de ellos, ¿no? Controlar y registrar la temperatura, o sea, debemos tener una trazabilidad. Es importante la trazabilidad porque caso contrario no podemos tener un control de estos productos, la cual nos puede causar alguna perjudicación en nuestro proceso de cadena de frío, ¿no? Retirar las vacunas del refrigerador y colocarlas en el vaso de plástico, ¿no? Las cantidades de vacunas a utilizar estarán en proporción al consumo diario y la cantidad de la persona a atender. No, esto no es como una producción que "Ah, ya esto me sobró y ya está", no. O sea, debe estar en proporción tiene que haber un control en estricto. Oye, yo tengo que esto voy a utilizarlo tal, ¿no? Y tengo que terminarlo, ¿no? No tener mucho de esto de que nos falte el uso, ¿no? Si yo tengo como 100 los 100 lo utilizo, no tengo que haber merma porque por ahí va a haber un cambio de temperatura y eso puede perjudicar, ¿no? Colocar el data logger, termómetro de alcohol dentro del vaso de plástico conjuntamente con las vacunas retiradas del termo. Esto es importante. Luego de finalizar la vacunación, retirar el data logger del termo de portavacunas, ¿no? Yo lo retiro para saber cómo está la temperatura, guardo el termómetro de alcohol, retiro la vacuna del termo portavacunas, ¿no? Guardo el vaso de plástico, retiro los paquetes de fríos, seco el termo de portavacunas, colocar invertido para que se seque totalmente, controlo y registro la temperatura, y este control de la temperatura también puede hacerse en el mediodía, ¿no? Si es que en la mañana, antes de la vacunación, ya cumpliste con todo este procedimiento, ya en la tarde yo realizo la finalización de este proceso de vacunación, ¿no? Entonces, pero es importante uno conocer este orden de poder llevar el proceso de las vacunas, ¿no? Monitoreo de temperatura, almacenaje y manipulación de vacunas, ¿no? Por ejemplo, verificación del funcionamiento del refrigerador. Visor de encendido, la luz verde indica que el refrigerador está conectado. Esta parte de la verificación y el control a veces se suele saltar, ¿ya? Soltar muchos pasos o a veces, porque como es un sensor, está fallando y nos da una mala lectura, no controlamos, ¿no? Lo dejamos por alto. Un cambio brutal de esto puede conllevar a que nuestro producto ya no sea el óptimo y el adecuado para nosotros ejecutar la tarea de proceso de vacunación. Hay que realizar una calibración del termostato, ¿no? Siempre en el tema de los monitoreos de almacenaje de temperatura, ¿no? Entonces, esto nos va a llevar a ayudar justamente la calibración a yo saber, oye, estoy bien con mi control de temperatura, estoy mal. Caso contrario, utilizar mejor o contactar con los especialistas necesarios. Y aquí hay una hoja de control de registro diario de temperatura. Como le mencionaba, te tiene que haber un tema de trazabilidad, ¿no? Si no hay una trazabilidad, entonces ahí va a haber un problema. Entonces es importante tener esto, ¿no? Este es el anexo de la hoja de control de registro diario de temperatura y refrigeración. Eso está en la portabilidad, esto está en el Google, lo puedes colocar como tal y te va a arrojar justamente este formato esencial, ¿no? La conservación para las vacunas es obligatorio, ¿no? Está a cargo el responsable de inmunizaciones, ¿no? En el cargado de esta organización de salud a quien se designe, ¿no?
Es 3 veces al día, ¿no? Mañana, tarde y noche, no que controlo solo en la mañana, sino durante los 3 días, ¿no? Y se realiza mediante el termómetro digital, ¿no? En donde se va a registrar justamente el formato establecido, en donde está visible para el equipo, ¿no? No debe estar guardado, oculto, no. Tiene que estar visible para que también la persona que entra al turno lo pueda verificar, ¿no? ¿Qué procedimientos se deben seguir ante una ruptura de cadena de frío? Sucedió una ruptura de cadena de frío, entonces, primero, hay que restablecer la cadena de frío, ¿no? Aplicar un plan de contingencia, trasladar las vacunas a un establecimiento de salud más cercano. Hubo un suceso, mi almacenaje está en malas condiciones, los tengo yo en los termovacunas, ¿no? Sus etc. Tengo que aplicar llevarlo, trasladarlo a un lugar más cercano porque si no voy a perder ese producto que se sirve y es necesario justamente para salvaguardar una vida, ¿no? Entonces es importante justamente eh, ver todos esos puntos, ¿no? Esto era más yo frecuente con el tema del COVID, ¿no? En el proceso de COVID, las vacunas iban de un punto a otro punto y era un momento tan caótico que era muy importante mantener un adecuado control, porque de lo contrario podríamos perder tantas vacunas y en ese tiempo las vacunas eran muy escasas, ¿no? No era como que podrías tener tanto stock, ¿no? Había toda una lucha para poder vacunarte, para luchar con esta pandemia, esta enfermedad tan impactante que causó daño a tanta gente, ¿no? Dos, inmovilizar todas las vacunas, ¿no? No se utilizan las vacunas hasta esperar resultados de la evaluación de la ruptura, ¿no? Oye, hubo una ruptura en la cadena de frío. Ponte, voy a poner un ejemplo muy drástico, ¿no? Un tema de incendio, ¿ya? Cerca a la zona de almacén. Hubo emisión de calor. ¿Afecta mi cadena de frío? Por supuesto que sí. No puedo yo utilizar esas vacunas. ¿Por qué utilizaría? O sea, ya hay una alteración de cambios de temperatura. El yo utilizarlo va a perjudicar justamente a cuando yo lo voy a suministrar. Inmovilice eso. Notificar, por supuesto. Si tú no notificas de manera inmediata esta ruptura de cadena de frío, la consecuencia que va a ser es perjudicar a la salud pública, ¿no? Y esto puede causar un daño, ¿no? Hasta inclusive puede ser un tema de muerte, ¿no? Luego, ¿qué tenemos? La notificación se realiza inmediatamente al nivel inmediato superior, ¿no? En forma obligatoria y bajo responsabilidad en un plano mayor de 24 horas. No es que se me haya pasado la fecha de notificar, que me olvidé, etc., etc. No, eso no existe cuando hay una ruptura, ¿no? Tú tienes que notificarlo bajo la ficha de ruptura de cadena de frío que está en el anexo 14, ¿no? Entonces sí, importante eso. ¿Qué es el plan de contingencia? Entonces, un conjunto de procedimientos que se implementa ante una emergencia de cadena de frío, ¿no? Garantizo la conservación dentro de los criterios y rangos de temperatura establecidos, ¿no? ¿Cómo aplico este procedimiento? El volumen de vacuna excede la capacidad de almacenaje, refrigeración, se presentan fallas imprevistas de refrigeración, hay algún tema de riesgo que se debe de ser recalibrado, existen rupturas de cadena de frío, desastre y cortes de energía es imprevisto por un amago incendio, por un sismo, etc., etc. Todo eso tiene que estar contemplado en tu plan de contingencia, porque es algo que puede suceder, o sea, temas de afectación, temas de desastres naturales son cosas que pueden suceder. Si en mi caso yo no utilizo un plan de contingencia, mi resultado va a ser que voy a perjudicar a toda una cadena de frío y por ende los productos que conllevan dentro, ¿no? Calibrar un refrigerador, ¿no? Es importante, ¿no? Se aplica este procedimiento cuando yo debo de calibrar, inicio funcionamiento de un refrigerador nuevo, ¿no? Es un nuevo equipo, comienzo a calibrar. Cuando se
sean temperaturas inadecuadas o diferentes al comportamiento habitual, ¿no? Calibración recomendada entre 4 a 5 grados Celsius, ¿no? Es importante. Y siempre con su data logger, ¿no? Esa gráfica, esa lectura que nos va a ayudar, ¿no? Verificar el punto de calibración para poder, revisarlo, ¿no? Luego, justamente se va a utilizar para revisar puntos de calibración de refrigerados, ¿no? Termoportavacunas, ¿no? El termoportavacunas brinda una seguridad de horas en su conservación, conocido como tiempo de vida fría. No hay que confundirnos o confiarnos con el portavacunas, con un tema de un almacenaje temporal o local. No, no es lo mismo, es totalmente diferente, ¿ya? Porque conlleva distintas formas de conservación, ¿no? Aparte de capacidad, ¿no? Acá la fabricación propia de la caja de condición de conservación ambiental maneja las temperaturas adecuadas para los paquetes de frío y sin abrir se puede conservar hasta 72 horas, ¿no? Cuando estén debidamente preparados. Tengo 72 horas en que yo puedo conservar estas vacunas, ¿no? Y justamente ahí están los dispositivos para el tema de los paquetes de fríos que yo tenga que instalar, ¿no? Y aquí tenemos un pequeño, un cuadro en donde te habla sobre las capacidades de almacenaje, vida fría, aislante térmico y cubierta externa e interna, ¿no? Tanto como la tapa, ¿no? Tenemos 1,7 a 3,7 litros en la capacidad de almacenaje, ¿no? Eh, Tenemos también que su ciclo de pentano polietileno de alta densidad u otro material es un calibre, ¿no? O un material libre de fluorocarbono, ¿no? Y el espesor mínimo es de 3 centímetros, ¿no? Este más o menos es como una ficha técnica, por así decirlo, de cómo está nuestros portavacunas, ¿no? Cómo están preparados, cómo están constituidos, justamente para nosotros eh, evaluar estos puntos y poder nosotros tener un mejor control, ¿no? Nuevamente, recordar el objetivo para la vida fría, 2 a 8 grados Celsius, ¿no? Factores que van a afectar a la vida fría en la cadena de frío es temperatura ambiental, es algo que no podemos prever, pero sí controlar cuando ya estamos justamente detectando el impacto ambiental, ¿no? Cuánto la temperatura ha cambiado, número de paquetes de frío, calidad de expresor de aislante, mala preparación de los paquetes de frío, tiempo de congelación de paquetes de frío. Si yo no tengo todo esto mapeado, definitivamente va a causar una alteración a los productos que yo voy a ejecutar, ¿no? Vida fría de portavacunas, ¿no? Mira, acá tenemos distintas marcas, desde Blockins, Joe Steels, ¿no? Thermos, Blockin, ¿no? AOV, ¿no? Estas justamente son pernos de portavacunas que tienen distintos modelos, espesores y capacidades, ¿no? Entonces, tenemos desde 1,9 kilos al vacío hasta 4,5, ¿no? Capacidades desde 2,6 litros a 1,6 litros. Pero estas marcas y estos modelos son los esenciales para este tipo de preparación, ¿no? Entonces, este es básicamente la parte de la cadena de frío, pero lo que queremos ir ahora es este punto importante del data logger. Aquí voy a compartir esta parte de acá. Ujú, en donde vamos a entrar ahora más en específico sobre el data logger, ¿no? ¿Qué es el data logger? Eh, Justamente cómo nos ayuda, etc, etc, ¿no? Este es un punto importante para detallar. A ver, voy a compartir un rato esta parte. A ver, en la cadena de frío. Muy bien. A ver, ahora sí.
Perfecto. Entonces, a ver, ahora sí. Ya. Ajá, muy bien. Entonces, tenemos el tema de la cadena de frío. Vamos a poner aquí. Y como usted puede observar, justamente es toda una secuencia, ¿no? Una secuencia llega desde laboratorio, transporte, aeropuerto, transporte de camiones, nivel central, cámara de fría, ¿no? Regional, hospital, refrigeración, refrigeradores solares y llega al último, el usuario final, que es justamente la persona que se beneficia justamente con estos puntos de cadena de frío, ¿no? Entonces, justamente esto es toda una cadena, por eso el gráfico está así. Si se rompe la cadena, ¿no? Como vimos en el anterior, va a perjudicar, en este caso, a que este producto que se suministra en vez de mejorar y ayudar a la calidad humana, lo que va a producir es un impacto negativo. Y esto es importante desde el transporte, mira, porque el transporte que se ve, si es que uno no lo lleva en condiciones adecuadas, lo único que va a generar es justamente eh, que la conservación no sea lo más óptimo, ¿no? Una ruptura de cadena de frío va a ocasionar eso, ¿no? Ahora, hay que estar sujeto a los agentes climáticos también, ¿no? Si no, uno no está a la par con los agentes climáticos, tiempo de verano, demasiado frío, todo eso es importante contemplarlo, ¿no? ¿Cómo está mi cámara de fría, ¿no? El nivel central. Todo eso es importante, ¿no? Que nosotros podamos, este, detallar, ¿no? Cadena de frío. Es el sistema que asegura el transporte, almacenaje, manipulación de vacuna desde su fabricación hasta el momento de su aplicación, ¿no? Dentro de los rangos de temperatura establecidos para asegurar que las vacunas no pierdan su potencia inmunológica, ¿no? Eso es importante porque si hay una alteración, es como una mezcla, ¿no? Pongamos algo así. Si yo tengo algo muy sencillo, tengo un vaso, ¿no? De agua y quiero tomar un refresco, lo lleno con algún edulcorante, ¿no? Me da algún saborizante, que puede ser como el saborizante de naranja, etc. Le echo demasiado, lo suministro demasiado este saborizante, es demasiado desagradable, ¿no? O no, está en su óptimo, pero lo dejo al nivel ambiental, a la intemperie ambiental, a la temperatura. El tiempo hace que reaccione este producto y ya no sea óptimo. Lo mismo sucede con el tema de la cadena de frío, ¿no? Si mis temperaturas no están en un balance correcto, lo que va a ocasionar es una alteración, ¿no? Cambios en la cadena de frío, ¿no? Ya como puede ver en las imágenes, ¿no? Existen viruelas, poliomielitis, hepatitis viral B, ¿no? Que se utilizan justamente para este proceso de vacunación, ¿no? Vacunas termoestables, ¿no? Vacunas sensibles al calor. Ojo, la de poliomielitis es una vacuna muy sensible al calor. Y la de hepatitis viral B es muy sensible al frío. Entonces, para eso se necesita un termo, ¿ya? Adecuado, ¿no? Para no perjudicar la salud, ¿no? El Ministerio de Salud, como la UNICEF, PATH, entre otras, hay un protocolo estandarizado sobre la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Adaptado al PATH y la UNICEF, Oficina Nacional de Américas del Caribe para uso en contexto de Latinoamérica y Caribe. Este estudio, este protocolo de temperaturas, acá, Study Protocol for Temper, de, de monitoreo en vacuna, ¿no? Es importante que uno debe conocer para poder también llevar ese proceso, ¿no? Áreas de aplicación de los protocolos, ¿no? Protocolos en este tema de vacunación. Este, es importante que uno, cuando conoce estos procesos de vacunación, eh,
Mira, aquí están las distintas áreas, ¿no? Desde la red, desde la direza y hasta hospitales, ¿no? Todo este son eh, sus áreas, pero cada uno tiene un distinto sistema de protocolo. ¿Cuál es la razón? Y ahí justo está, ¿no? Por los niveles sobre el nivel del mar, ¿no? Presión atmosférica, ¿no? Esto es importante también conocerlo, porque también puede causar una alteración. No es lo mismo almacenar en una región de altura, con temperaturas, ¿no? Que una región de costa, ¿no? No, es totalmente distinto. A lo mismo con el tema de transporte. Por eso existe justamente estos tipos de exposiciones de temperatura, como lo puede ver a continuación, ¿no? Vida fría en el termo, como colocado directamente, ¿no? En el refrigerador, como puede ver aquí, hay una curva que se va presentando en la vida fría del termo. Entonces, todo esto nos bota justamente el data logger, ¿no? Que lo vamos a ver más, poquito más adelante, ¿ya? Almacenaje, ¿no? Tenemos el almacenaje del hospital, centro de salud, ¿no? El puesto de salud, vacunación intramural y extramural, ¿no? Mira, aquí tenemos justamente los termovacunas, ¿no? Definitivamente ahí está dentro con su data logger y ese data logger te bota una lectura, ¿no? Y esa lectura vas a verlo justamente a continuación, más adelante cuando vamos a entender cómo es el dispositivo, ¿no? Preparación y adecuación de los paquetes de fríos, ¿no? Los paquetes de fríos deben ser retirados de los congeladores o evaporadores de los refrigeradores y ubicarlo en superficies hasta hacerlo sudar, ¿no? Entonces, este es un parte de una preparación para los paquetes de frío. No basta solo hacer sudar, mira. Es necesario tomar el paquete de frío y poner a la altura del oído, agitar hasta escuchar que el agua se mueve, ¿no? Levemente dentro del paquete de frío. O sea, si yo no escucho, ¿no? O sea, ya sudó, ya se emanó un tema de frío, que el agua se está moviendo, porque si no se mueve sigue en congelación, ¿no? Tenemos que ver todo eso, ¿no? Y recién se coloca de inmediato dentro del termo o la caja transportadora, ¿no? Ahí ya tenemos los paquetes de frío preparados, tenemos la mesa respectiva para la preparación de los paquetes de frío, y una vez de eso, colocarlo al termo de portaavacunas, ¿no? Monitoreo de cadena de frío en todos los niveles, ¿no? Todos los niveles tienen que estar monitoreados. De no estar monitoreado, justamente va a causar alguna manipulación de manera errónea, correcta, ¿no? Y para eso justamente está el data logger, ¿no? Aquí a continuación ya estás viendo ese dispositivo de data logger. Este dispositivo de data logger maneja con un programa, ¿ya? Un programa con un cable de UCE que uno lo va a colocar. Y lo importante del data logger es entender la lectura. Por eso hay toda una especialización y un curso específico sobre el tema de cómo interpretar el data logger, ¿no? Entonces, aquí, como usted puede ver, está el dispositivo, ¿no? Es que es básicamente un termómetro, ¿no? Y está aquí el indicador para colocar la lectura, ¿no? Uso de data logger, carácter obligatorio en todos los niveles de cadena de frío. Si tú no tienes un data logger para tu cadena de frío, hay un gran error. Todo nivel, central, regional, operativo, brigadas de penetración en áreas rurales, ¿no? Nivel central, ¿no? Almacenes, regional también, uso obligatorio de data logger junto a las vacunas de refrigeración en el termo durante vacunación intramural y extramural. La entrega mensual de la vacuna está condicionada a la presentación de data logger. Entonces, ya también en estos termoportavacunas estar instalado, en este caso, los data logger. ¿Y cómo es el flujo? El flujo de almacenar, el almacén central de la vacuna llega desde el regional, me voy hasta este tema de almacenaje, almacén en cada red, micro redes de vacunación
y llega a los niveles de institución, hospital o centros médicos operativos, ¿no? En cada uno de estos existen brigadas de penetración en áreas rurales, solo en áreas rurales, ¿no? A nivel de centros no se ha visto todavía, pero es importante conocer esos puntos, ¿no? El flujograma de la cadena de frío en el sistema MINSA, por ejemplo, ¿no? Este es un poquito de su procedimiento, es central, red, como vimos, microred, vacunas, nivel operativo y las brigadas de penetración en áreas rurales con las termoportavacunas, con su data logger, como lo está viendo a continuación en la parte inferior, que es esta caja en donde introducen este data logger para poder registrar el tema de temperatura, ¿no? Nivel operativo, ¿no? El nivel operativo es, oye, yo tengo un refrigerador, saco el producto, introduzco mi data logger en el tema de portavacuna y este va a ser el nivel de transporte para yo poder llegar a los lugares rurales en donde yo tengo que colocar justamente y aplicación de estas vacunas, ¿no? Esto es un ida y vuelta, ¿no? Pero es importante mantener y controlar las temperaturas porque de lo contrario una alteración puede perjudicar el producto. Por eso está el data logger, ¿no? El data logger nos va a dar esa lectura de manera correcta, ¿no? Supervisión de todos los niveles de cadena de frío, ¿no? Mira, ahí vemos el tema de cómo está oscilando las temperaturas, cómo va en la secuencia pasando los días, ¿no? Tenemos desde el 19 de febrero hasta el 29 de febrero, cómo hay un cambio ahí. De haber un cambio abrupto, una pendiente, entonces entendemos, ¿no? Que aquí hay un problema, ¿no? Acá tenemos ya más un data logger adecuado, preparación para los paquetes fríos, la lectura de que no haya mayor alteración, controles de precio para refrigeradores, ¿no? Es distinto para cada uno, la lectura no es igual, pero nos arroja justamente estos indicadores, ¿no? Riesgo de congelación con refrigeradores domésticos, no frost, ¿no? Aquí está, ¿no? Estos son los congeladores justamente en donde también se almacena el tema de cadenas de frío, ¿no? Ahora, aquí es un poquito de cómo uno puede realizar la lectura en el data logger, ¿no? Cuando ya insertas el software, ¿no? Tiempo de inicio estadística, por ejemplo, acá hay 6 de mayo, tiempo de finalización, acá te indica medida de valor mínimo, ya te da un valor mínimo hasta máximo y un medio, ¿no? 2,6, 6,8, 2,3, temperatura cinética, 2,6, ¿no? Cinética, entiéndase en tema de energía en movimiento, ¿no? Tiempo de cada uno de los puntos ya te da como el tema de detalle, ¿no? Para que tú puedas también monitorearlo, ¿no? Acá hay algo ya más diferente, ya un poco más de concoloración para que puedas ver las temperaturas distintas en cada punto, ¿no? Y esto me va a servir justamente a dar una indicación, ¿no? Monitoreo de temperatura de refrigerados domésticos, ¿no? Y es totalmente distinto. Cada uno de estos es por cada equipo, refrigeración, almacenaje, cámara de frío, termovacunas, la lectura es totalmente distinta, no puede ser la misma, ¿no? La brigada de vacunación, ¿no? Tiene mayormente esta particularidad, ¿no? Ahí están con el tema portavacuna, ¿no? Ahí el tema de los paquetes de fríos, ¿no? Con su propio data logger, en donde te da esta lectura, ¿no? Esta lectura de cómo se están manteniendo las temperaturas, teniendo en cuenta el tema de eh, el impacto climatológico. ¿Ya? Recuerda que esta persona va a estar expuesto al clima, ¿no? Entonces, pues es importante mapear todos esos puntos, ¿no? Equipo de cadena de fríos adecuados, tenemos tus distintos refrigeradores, conservadoras y nuestros termoportavacunas, ¿no? El Inline de dos generaciones tiene esta forma, ¿no? Mira cómo se almacenan, ¿no? Los paquetes de frío, ¿no? Esta es la forma correcta, no almacenar de manera alterada. Todo tiene un orden para justamente la mejor conservación, ¿no? Y justamente la lectura de Data Logger es que nos va a arrojar la estadística para poder nosotros leer, ¿no? Y aquí hay dos puntos, ¿no?
mire el comportamiento del refrigerador, ¿no? Yo conservo la vacunación intramural en Data Logger, ¿no? Este es un tema de una lectura que fue en Callao, y tenemos el indicador de comportamiento de refrigeración desde el 5.6 hasta el 9.10, ¿no? Que nos habla justamente de que no presenta mayor alteración común, ¿no? Monitoreos iguales, ¿no? Todo esto son parte de lecturas que te arroja justamente el Data Logger, ¿no? Y la pregunta es, ¿se justifica la compra de los Data Logger? ¿El costo? ¿Cuánto es el costo de estos Data Logger? Una data lawyer cuesta menos de lo que cuesta una vacuna de neumococo. Todas estas palabras es totalmente accesible, ¿no? No es algo que tenga que implementar y me deba de costar tanto, ¿no? Es algo accesible, por eso su uso es también de manera obligatoria, ¿no? Solo el data lawyer garantiza la conservación de las vacunas con calidad certificada. Es totalmente prohibido de comenzar a almacenar en el termo de portavacunas o en cualquier tema de cámara de frío si es que no tengo mi data lawyer, porque no estaría garantizando la conservación. El data lawyer es esencial para justamente este tipo de trabajo, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de Data Lawyer? No requiere viático, no requiere chofer, no requiere gasolina, no requiere capacitación, no requiere tiempo, personal especializado, llega a todos los sitios, acompaña a las vacunas 24 horas, informe preciso e inmodificable, permite otorgar al personal de salud el certificado de calidad de conservación de vacunas. Es algo muy interesante e importante esta fabricación y este dispositivo y por eso lo importante de mantenerlo en nuestros procedimientos, ¿no? Y aquí está como un certificado de calidad de conservación, ¿no? Por ejemplo, esto es sacado del mismo Ministerio de Salud por conservar la calidad de vacuna durante el almacenamiento objetivo, ¿no? 0 a 8 grados Celsius, ¿no? Durante el 2011, confirmado por la Datalogue, se te presente el nombre de los niños de Perú, ¿no? Refrentando esta estrategia sanitaria de inmunizaciones, ¿no? Entonces, estos son más o menos el tema de eh, por qué es importante y que no impacta tanto en los costos en el tema de data lawyer para implementar nuestra cadena de frío. Muy bien. Entonces, cadena de frío, taller de entrenamiento y manejo de programación de data lawyer, ¿no? Como le mencionaba, el Data Lawyer viene con un USB, ¿no? Una conexión para USB, viene con un CD de ThinTag Explorer Software, ¿no? En donde te da la indicación para la instalación y la lectura de los Data Lawyer, ¿no? Que son básicamente termómetros, simplemente termómetros, pero que nos dan un tema estadístico correcto, ¿no? En el tema de el manejo de ellos, ¿no? Al momento voy a compartir la pantalla. Ver, muy bien, entonces vamos a ver el tema de los data logger. Déjenme ver un momento que estoy compartiendo. Muy bien, ahora sí. Entonces, como mencionaba, los data loggers son registros, ¿no? De temperatura, justamente para verificar que se registre la cadena de frío totalmente correcta, ¿no? Eh, acá está. Muy bien, ahora sí. Existe el modelo Medical 2, cable de descarga USB para PC Data Logger, ¿no? Distribución, toda institución, tema de salud, ubicación, refrigeradores, termo, portavacunas y caja transportadoras. Tipo de data loggers adquiridos en Niminsa, ¿no? Datalogger TGP 417, cable de descarga, logger de 4 pines, ¿no? Almacenamiento regionales, objetivo, el monitoreo y envío de vacunas en camión, frigoríficas, termoportavacunas o caja transportadoras, ¿no? Tenemos aquí también cómo está su forma, ¿no? El TGP 4020, ¿no? Con su respectivo cable de USB,
para la investigación de cadena de frío. Sistema operativo es una versión de 4.6, no es tan pesado, ¿ya? Es un software por región, programa de escáner de información y interpretación de datos, ¿no? Iniciar el software, ¿no? Y aquí vamos a iniciar más o menos el software, cómo se instala. Mire, la instalación es sencilla con el CD. Este es el Liquinotin Tax Explorer, en donde va a estar en tu escritorio. Una vez que esté en el escritorio, le das a iniciar. Recomiendo que le das con el anticlic y por lo bajas ejecutar como administrador, no directamente, ¿ya? Eso nos ayuda mejor. Llena la barra que se esté instalando o ya está instalado en este caso y te va a salir este panel. En la parte de arriba vas a encontrar el menú de archivo, editar, ver, refrigerador, opciones, registrador, opciones, ventana y ayuda, ¿no? Y en la parte de abajo vas a ver las herramientas, ¿no? Estas herramientas como para poder descargar y transportar el tema de la información de los data loggers, ¿no? Una vez que estás en archivo, ¿no? Ahí vas a encontrar también lo que quieras guardar, explorar o lo que quieras abrir, ¿no? Para poder nosotros registrarlo, ¿no? En editar vas a encontrar copiar el gráfico, ¿no? Si quieres copiar un gráfico con control C, ¿no? Para que puedas editar la lectura, ¿no? En ver vas a tomar el gráfico, información, tabla de lecturas, daily needs max, que es como un complemento, mover, ampliar, minimizar, etc., ¿no? En el registrador, ¿no? Vas a ver cuando tú quieras ver al detalle de este tema, de esta lectura, ¿no? El punto de arrancar, ¿no? Es decir, que ya va haciendo la lectura, como un play, ¿no? El detener, cerrarlo y luego obtener datos, ¿no? Ya arranqué, ya extrajo la lectura, entonces obtengo los datos que lo puedo descargar, ¿no? Resetear las alarmas bloqueadas, valores de medición actuales, ¿no? Y cambiar de contraseña en caso lo quieras. En las opciones ya están como que opciones de acumulación, de comunicación, ¿no? Este ya es parte de integral del tema del software, ¿no? Ventana, quieres verla de una manera diferente, contenidos, ¿no? Etc, etc, ¿no? Y muy bien, aquí en las herramientas ya, por ejemplo, te pongo más detalle, ¿no? Abrir un archivo el primero, guardar, imprimir, copiar, exportar, gráfico que quieras, le das un clic y te va a arrojar gráfico, información, tabla de lecturas, diario máximo y mínimo, mover, hacer el zoom, alejar, ampliar o escalar completamente, ¿no? Entonces es importante que tenemos todos esos puntos, ¿no? Entonces, eh, detener o obtener datos, valor de medición actual, etc., etc. Este, muy bien. Programación de data lawyer, ¿no? Es la parte más importante del proceso eh, este, de la calidad de la información al final que se obtenga, ¿no? Se recomienda leer cuidadosamente cada indicación para evitar cometer errores. Como iniciaba al inicio, acá lo esencial es saber leer. Si tienes una mala lectura, puedes dar un mal informe, una mala indicación y eso puede crear ruptura en cadena de frío. Mucho cuidado con eso, ¿no? Te instalado el software ThinkTax Explorer 4.6 en la PC, instala el programa de reconocimiento de cable USB, Data Logger y cable de conexión de USB, ¿no? Procedimiento de programación, seleccionas el menú registrador, te vas a la opción de seleccionar líquido de barra de inicio, le das en arrancar, ¿no? Una vez que le das en arrancar, el software va a hacer su trabajo, ¿no? Va a configurarse, va a estar examinando el registrador que ha arrojado el data logger, la temperatura. Luego configuras, ¿no? O arrancar o borrar, ¿no? Acá, si tú quieres, por ejemplo, configuración en una forma básica, puedes irte a la parte inferior, o de lo contrario, te quedas con la configuración anterior de alcanzar la capacidad registrado después de 338 días, 2 horas, ¿no? Y le hacen arrancar, ¿no? Descripción, ¿no? Aquí es importante en la descripción el menú
En más se apertura la pantalla donde ingresa el nombre de establecimiento, ¿no? Ahí está el nombre del establecimiento, la descripción, luego el CMI que tú le quieras colocar en parte de tu descripción y le hacen enter, ¿no? Ya con eso tú ya tienes ahí la descripción añadida. Por eso es importante darle en esa opción del más, ¿no? Luego, intervalo de registro, también hay una opción de más tomando la medición cada 30 minutos, ¿no? Entonces, aquí, un momento antes de pasar ahí, aquí, este intervalo de registro es importante que tú lo tienes que dar, ¿no? Porque tus mediciones tienen que estar en control de ponderación correcta, porque de lo contrario, una alteración de esto va a dar una mala lectura. Por eso calibra muy bien al momento de hacer tu instalación y dar en el botón de arrancado para que no pueda existir ninguna mala lectura, ¿no? De por sí, el Datalog y el Seedbot Inkai te van a dar una lectura correcta, pero trata de eh, hacer las modificaciones correctas o colocarlo a la forma que tú deseas por el requerimiento que tengas, pero siempre respetando un intervalo de registro, ¿ya? Como puedes ver acá, intervalo de tiempo 2 horas, acá lo tienes en tanto días y horas, intervalo por tiempos, por minuto, intervalos de registro a nivel nacional, justificación para poder controlar establecimientos dispersos en la Amazonía o ribereños. Se establecen vacunas de 2 o 3 meses. Cada región y cada lugar y zona por un tema de impacto climático que hay y que altera el tema de temperatura, tiene su secuencia distinta. Y es importante que uno debe conocer eso, ¿ya? Intervalos de registro, acá lo tenemos, ¿no? Tú colocas acá los intervalos de registro, ¿no? Cada cuánto tiempo se debe almacenar el refrigerador una medición. Acá tú lo tienes, eso tú lo configuras y, en esta parte de intervalo de registro. Opciones de inicio, ¿no? Retraso durante 2 horas o 3 minutos para el arranque, ¿no? Le hacen la opción más y acá arrancar dentro de 0 días a 2 horas, 3 minutos. Eso va a depender mucho de cómo tú tienes configurado o cómo es tu procedimiento, pero ahí es donde lo realices. Tiempo de arranque absoluto, acá lo colocas, ¿no? La fecha, no olvidarte colocar estos puntos, la fecha para tener un control exacto y el tiempo, ¿no? Luego, comenzador de opciones de inicio, ¿no? Medición de temperatura, ¿no? Acá está, medición al final de cada intervalo, mínimo durante cada intervalo o máximo durante cada intervalo. Y estos son los intervalos que más o menos te pueden botar en la gráfica, ¿no? Intervalo mínimo es la temperatura mínima entre dos mediciones y en los intervalos máximo es la temperatura máxima entre dos mediciones, ¿no? Tenemos desde 6 p.m. hasta 7 p.m., ¿no? Temperatura máxima, temperatura mínima. Y esta es la curvatura que tú también tendrías que interpretar en tus mediciones. Y justamente lo vemos aquí, ¿no? Acá estamos viendo estas curvas, hay otra forma de otra forma de modelo de gráfica, pero no deja de ser una curva, ¿no? Entonces, importante en ver esos intervalos. La validez del uso de intervalos mínimos y máximos es referente a lo que vimos anteriormente, ¿no? Esta parte de aquí, voy a regresar, esta parte de acá, ajá. A ver, un momento. A ver, ¿qué pasó aquí? Ya, acá está, ¿no? El tiempo de control de cada temperatura en los datalogs. Entonces, es importante que tú tengas que tener al momento de realizar tus mediciones para poder hacer tu configuración al momento de realizar tu lectura, ¿no? Entonces, uy, me pasó mucho. Vamos, estábamos en acá, ajá, y ya tengo mi intervalo. Mediciones, ¿no? Mido el tema de temperatura, opciones de paro, ¿no? Opciones de paro que yo quiera colocarlo, opciones justamente para yo ver cuando la memoria esté llena, entonces ya tengo que descargar la información. Alarmas, mostrar la alarma en la temperatura se encuentra debajo de los 0 grados Celsius, mostrar la alarma de dos temperaturas supera los 80 grados, ¿no? Alarmas de temperaturas bajo o arriba. Esa es la parte donde tienes que configurarlo también. Pero por defecto ya te coloca de 0 a 8, ¿no? Teniendo en cuenta la 136 de nuestra norma técnica que nos comenta sobre el tema de los mínimos y máximos, ¿no?
Ya tienes descripción, ya has tomado una medición de cada minuto, ya has comenzado por la fecha establecida que tú has querido colocar, medición de temperatura, que se pare cuando la memoria esté llena, ¿no? Y muestra la alarma, ¿no? Entonces, una vez que has configurado todo esto, le hacen arrancar. El ThinTac Explorer hace su trabajo, hace un resumen de la programación, le hacen OK y ya está finalizado, ¿no? Ya te va a dar las lecturas que tú necesitas. Le das en el botón obtener datos y vas a comenzar va a comenzar a justamente hacer toda esta gráfica de tu lectura, ¿no? Todas esas configuraciones que hiciste es justamente esto. Lo imprimes, lo grabas, lo guardas. Ya este es tu control de temperatura que tú vas a poder ejecutar, ¿no? Te botan descripciones por tiempos, por minutos también, como tú desees, como lo puedes ver, pero una vez que hayas terminado, cierras o detienes, descargas los datos, guardas y nuevamente repites el mismo ciclo. Y esta es la gráfica opcional, correcta que te deberían dar en el tema para que tengas un mejor control en el tema de temperaturas. Muy bien, entonces esto es básicamente lo que el día de hoy hemos podido observar sobre la cadena de frío. Hemos ido desde la parte de cadena de frío, inmunización, hasta la lectura en la parte del software, ¿no? Para poder entender cómo es la configuración, ¿no? En este caso, y cómo es el gráfico que me bota, ¿no? Vamos a revisar si es que nos han dejado algunas preguntas o consultas. Muy bien. Pregunta, ¿qué factores afectan a la cadena de frío? Muy bien, justo eso lo habíamos hablado. Está más o menos por esta parte de aquí. A ver, acá está. Acá está. Ujú. El punto es que exista una ruptura en la cadena de frío, ¿no? Uy, este, una mala preparación de los paquetes de frío es lo que me puede ocasionar una ruptura en la vida fría, ¿no? Y por eso que hay que recordar en los paquetes de frío, no basta en que comiencen a sudar estos, ¿no? Propiamente, sino levemente hacer un movimiento para saber si el agua ya está en base líquida, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo primero que debemos de tener en cuenta para mantener un buen control de la cadena de frío, tanto en el proceso de transporte, conservación y manipulación de almacenamiento, ¿no? Entonces, aquí, importante, ¿no? Para que podamos tener o mantener un buen control, más allá de los formatos de trazabilidad que uno siempre debe de tener, es el uso de manera estricta de los data logger, como hemos visto. El data logger es el único esencial que nos va a arrojar las temperaturas correctas y yo tengo que monitorear realizando una correcta lectura de cómo van los data logger. De no hacer eso, puedo perjudicar a la conservación de mis productos, en este caso en el tema de vacunación, ¿sí? Entonces es muy importante ese punto. Siguiente pregunta que me hacen, ¿cuál es el propósito de un registrador de datos, ¿no? Justo como lo que estábamos hablando, ¿no? Entonces, de no tener yo un registrador de datos, no tengo un monitoreo, no estoy haciendo un monitoreo correcto, ¿no? Eh, el no tener un monitoreo correcto justamente lo que va a ocasionar es que, uno, mi proceso de vacunación va a generar una alteración de impacto de salubridad, va a perjudicar a la vida humana, estamos hablando de vacunas, si hablamos en tema de alimentación, va a perjudicar al consumo humano, ¿no? Va a perjudicar la productividad de estos productos y entonces es importante tener un monitoreo y un control. No registrar, no tener estos monitoreos, lo que va a ocasionar justamente es perjudicar a la salud y perjudicar todo nuestro proceso de calidad en sí. Muy bien, entonces con esta pequeña capacitación, eh,
el tema es muy amplio, cada punto, entonces es muy importante seguir profundizando sobre estos temas, pero te he dado como que la parte esencial y a detalle de cómo tú debes configurar tu data logger, cómo entender la cámara de frío, porque es importante el tema de las inmunizaciones, el tema de vacunación y el tema de productos alimentarios, ¿no? En no mezclar estos productos o en un tema de almacenaje y que tiene todo, que la aplicación de cadena de frío va en todos los sectores, no solo en local, nacional, provincial, hasta en el tema de termo de portavacunas con las brigadas, sino en todos los sectores. La cadena de frío no puede fallar, no tiene que haber una ruptura en la cadena de frío porque puede ser perjudicial para la vida humana al quien se va a aplicar estos dispositivos. Muy bien, entonces esto sería todo de mi parte. Espero que haya em, tomado algunos apuntes importantes sobre el tema de la cadena de frío. Te invito a que te sigas preparando sobre estos temas importantes en tema de calidad. Y esto sería conmigo por el momento hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, que tengan un excelente día. Hola, te saluda Geraldine del grupo educativo Capacítate Perú. En esta ocasión les tenemos un breve tutorial donde les ayudaremos a ubicar rápidamente desde su correo Gmail sus documentos del material y certificado. Comencemos. Para buscar el material, dirígese a la sección de Buscar correo. Escribir capacitateperú.informes@gmail.com. Clic en el icono de la lupa y podrán encontrar el correo que contiene el link de su clase. Deslizar hacia abajo y ubicará el material a descargar. En caso les aparezca buscando virus, al momento de descargar sus documentos, les pedimos por favor esperar hasta que cambie a descargar. En el caso contrario, el documento podría sufrir algún desperfecto. Ahora, para buscar el certificado, diríjase nuevamente a la sección de Buscar. Esta vez, escriba certificados@iacers.com y encontrarán el primer enlace que los dirigirá directamente a su certificado. Podrán visualizar y descargar dicho documento en archivo PDF o imagen, así como la opción de compartir en su cuenta de LinkedIn. En caso que desee verificar su certificado, dar clic en el segundo enlace, donde los enviará a la página web del Grupo Educativo Capacítate Perú y tendrán que ingresar el número de documento y el código de verificación enviado en el mismo correo. Verificar sus datos que sean correctos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en más capacitaciones. Hola, te saluda Karen del Grupo Educativo Capacítate Perú y en este tutorial te vamos a enseñar cómo verificar tu certificado en nuestra plataforma. La primera opción es escanear el código QR que tienes en el certificado y la verificación es automática.
Segunda opción, si no cuentas con un dispositivo para escanear el código QR, haces clic en el link de nuestra plataforma enviado a tu WhatsApp. También puedes encontrar el link en la parte inferior del código QR que aparece en tu certificado. A través de ese link podrás ingresar a nuestra plataforma. Luego ingresas el número y código que aparece en tu certificado. Y podrás verificar y validar tu certificado en nuestra plataforma. La tercera opción es remitirnos al siguiente correo consultas@capacitateperuvirtual.com una carta simple u oficio y adjuntar el certificado. Le responderemos dentro de 1 a 3 días hábiles la verificación de su certificado. Tiene estas 3 opciones para poder verificar y validar su certificado en nuestra plataforma. Estamos para atenderlos, Grupo Educativo Capacítate Perú.